propiamente tal, lo que nos toca ahora, chiquillos, es analizar cómo se propagan los sonidos y las distintas ondas en general. Nosotros sabemos, chiquillos, que hay características del sonido y, bueno, de la luz, de los temblores, de las ondas sísmicas, de muchas ondas que nosotros experimentamos diariamente. Por ejemplo, ¿alguna vez han sentido, por ejemplo, cuando ustedes salen a algún parque, al cerro, por ejemplo, una zona muy abierta, y ustedes escuchan un viento en La Palma y se escucha varias veces el sonido de las palmas, varias veces, por ejemplo, sobre todo cuando vamos a los cerros, a los lugares más así? Sí. ¿A qué lo asocian al tiro, chiquillos, eso? El eco. Al eco, ¿cierto? El eco es como la primera que me viene a la mente. Y de hecho, el eco es lo primero. O por ejemplo, que no les ha pasado de repente que escuchan ruidos en su casa y no está, por ejemplo, se escucha, no sé, un perro, se escucha una gente hablar, se escucha música, pero no es en su casa, sino que es en la casa de al lado, donde hay, o por ejemplo, por detrás de la pandereta, o de repente uno se confunde también. ¿No les ha pasado de repente que escuchan música de otro lado y creen que están en su casa? ¿O no les pasa de repente que escuchan todo lo de su vecino, por ejemplo, los que viven, no sé, en departamentos, o los que viven en casas que son casas pareadas, que se llaman, que son pegadas una a otra, que están de repente y que escuchan, no sé, cuándo pelea el vecino, cuándo escuchan música, y dicen, pero ¿cómo si está en la pared, cómo escucho igual? ¿No les ha pasado que de repente quieren dormir, de repente, hay gente, algunos que viven en departamento, y los del piso arriba están con el tremendo carrete, y ustedes no pueden dormir porque se escucha todo arriba? Sí. El ladrido de los perros, ¿cierto? Pueden tener todas las puertas cerradas, todas las ventanas cerradas, tener la casa completamente cerrada de exterior, y en la noche se escuchan los ladridos de los perros igual, ¿cierto? Claro, no quiero ser tuto y el vecino de arriba no sé qué hace, que golpea siempre, ¿cierto? Y me dice, pero si está arriba, si está hay un piso entero, una pared entera, el concreto lo separa, igual se escucha. Esos todos seguidos son características, como bien ustedes mencionan, de la propagación del sonido. El sonido se propaga, viaja, porque es una onda. Y como toda onda, ¿qué transportaba el sonido como onda, chiquillos? Y como todas las ondas, ¿qué transporta? Sonido, en el caso sonido, pero todas las ondas que transportan, materia o energía. Energía, ¿cierto? Una característica que tienen las ondas, chiquillos, es que como propagan energía, la onda en ese sentido es, como por así decirlo, una onda inteligente. No quiere perder esa energía, quiere aprovechar toda la energía que tiene y seguir propagándose sin que nadie la detenga. Entonces, el sonido no es la excepción. Y existen distintos fenómenos, chiquillos, que ocurren en la naturaleza, que ocurren en nuestro diario vivir, y tienen que ver con esto, que el sonido va a seguir viajando y aunque se les ponga el tremendo obstáculo por enfrente, el sonido va a seguir moviéndose igual. ¿Qué pasa con el sonido cuando se enfrenta a esos distintos obstáculos? Es lo que tenemos que analizar nosotros. El micrófono, por favor, chiquillos. Gabriel. Entonces, lo importante es que nosotros tengamos claridad que todos los sonidos y todas las ondas, también la luz, las ondas sísmicas, un montón de cosas, van a experimentar cambios cuando se empiecen a trasladar, a mover, cuando el sonido empieza a viajar por el medio material, que eso era lo que hacía especial que el sonido viajara. Algo les va a pasar cuando se encuentren con un obstáculo, o algo les va a pasar si están en un cierto lugar. Concéntrense en la clase, tío, así como los pillo. Entonces, lo importante es que nosotros vayamos entendiendo qué características tiene el sonido o qué le pasa al sonido cuando va viajando de un lugar a otro. Que eso es la propagación. Cuando el sonido viaja de un lugar a otro, le pasan cosas. ¿Y qué cosas le pasan? ¿Y qué consecuencias? ¿Qué va a pasar producto de que le pasó algo al sonido en su viaje? En su viaje, es lo que vamos a definir con la propagación del sonido. Entonces, el objetivo, chiquillos, va a comprender la forma en que el sonido se propaga como onda por distintos medios materiales. Es decir, ¿qué pasa cuando el sonido viaja pasa del agua al aire? ¿Qué pasa cuando el sonido rebota con una pared? ¿Qué pasa cuando el sonido pasa a través de las paredes? Porque de repente decimos, ¿cómo se escucha igual? Vamos a entender también por qué, por ejemplo, las salas de música más artesanales, más
más simples, ocupan las cajas de huevo para poder aislar el sonido, ocupan ya las salas de estudio profesional ocupan esto, una estructura muy parecida a las cajas de huevo, pero son como de espuma, así como de esponja. Espuma acústica. La llamada espuma acústica. ¿Qué características tiene la espuma acústica que hace que, a diferencia de una pared sin ella, el sonido no traspase? Todo eso tiene que ver con el sonido como una onda, porque la onda del sonido se va a comportar de maneras distintas dependiendo de lo que se le cruce en el camino literalmente. Es decir, vamos a entender cómo viaja, cómo se propaga el sonido a partir de lo que le pasa cuando se encuentra con distintos obstáculos, con distintos medios materiales, con todo lo que se le cruza. Básicamente es entender qué le pasa al sonido cuando se le cruza algo o alguien en el camino. Entonces, esos chiquillos es lo que se engloba y se le llama los, como dice el Cristian ahí, lo de la espuma acústica, la caja de huevo premium, podría decir también. Todos estos chiquillos que estoy explicando se engloba lo que se llaman los fenómenos ondulatorios. Los fenómenos ondulatorios, chiquillos, básicamente es todo lo que le pasa a las ondas, ni importa cuál sea, cuando viajan por un medio material. Es decir, los fenómenos de las ondas, o sea, lo que le pasa a una onda, como por ejemplo el sonido, que también es una onda, va a ser cómo se comportan mientras viajan por un medio material. No importa el tipo de onda que sea, el sonido, la luz, las ondas sísmicas, las ondas de calor, las ondas electromagnéticas, da lo mismo. Todas las ondas que sean ondas, para la redundancia, se van a comportar de igual manera cuando se le cruza un obstáculo al frente. Es decir, si se cruza una pared, si se cruza un espejo, si se cruza por ejemplo, si el sonido va por el aire y entra al agua, etc. A todas las ondas les va a pasar lo mismo, van a experimentar los mismos fenómenos. Se podría ver esto de manera general. Toda onda le pasa lo mismo. Pero para mí es más útil verlo por tipo de onda. Es decir, porque el sonido, no sé si, por ejemplo, vamos a ver el eco, que es un tipo de cosa que le pasa al sonido cuando le atraviesa un obstáculo. Yo no hablo del eco cuando hablo de la luz, ¿cierto? Yo cuando me veo en el espejo, ¿cómo digo que me ve? ¿Qué es lo que veo en el espejo? Reflejo. El reflejo, ¿cierto? No es lo mismo decir que yo veo mi reflejo en el espejo a que yo escucho mi eco. Van a ver, con el pasar de las clases van a entender que son los mismos fenómenos, pero cada uno asociado a la onda. Entonces yo prefiero verlo por cada una de estas ondas conocidas, porque así no nos confundimos. Así que vamos a ir viendo los distintos fenómenos de propagación de las ondas aplicados a eso. Cuando veamos la luz, vamos a volver a ver estos mismos nombres, van a repetirse estos nombres. Pero lo importante es que entendamos que cada una de las ondas va a experimentar cosas parecidas, porque son ondas, todas se comportan de manera similar. Yo algunos, chiquillos. Chiquillos, por favor, concéntrense en los micrófonos. Agustina. ¿Ah? Me pegaron. Me prendiste el micrófono. Chiquillos, yo estoy prestando atención a las personas que están concentradas en clase y voy a hacer comentarios después a los profesores jefes para que haya una conversación con sus apoderados, porque si estamos en clase es importante que se concentren. Eso va para las dos personas que ya nos vamos a encontrar con sorpresa. O sea, sin querer se pillan solos, chicos. Así que vayan prestando atención. Bien, chiquillos. Vamos a ver si parto con este fenómeno de propagación del sonido es porque personalmente es el fenómeno que para mí es el más representativo del sonido, que es la reflexión, el reflejo. Que se refleja el sonido, pero uno dice el sonido se refleja, pero que el sonido se refleje, que haya reflexión, ¿no le suena más a la luz? El reflejo de algo no le suena más a la eso luz. le iba a decir. ¿Cierto? ¿No les suena más que hablar de reflexión es más sonido? Y eso es lo que me refería. El fenómeno se llama reflexión, pero hay que hacer la distinción de que no es lo mismo que se refleje la luz que se refleje el sonido. A eso me refería, que por eso me gusta verlo por separado que todo junto, porque claramente nosotros nos vamos a dar cuenta, vamos a pensar, no es lo mismo reflejarme en el espejo que un sonido que rebota, que se refleja en una pared. Entonces vamos a ir entendiendo qué diferencias tienen
y qué característica tiene cada uno de estos. Entonces, puedo preguntar, ¿a qué le suena reflexión? Como pensar en Pensar. algo. Pensar. Sí, es que esa es la otra acepción, pero voy a cambiar un poquito. ¿A qué le suena reflejarse? Reflejar algo. A ver, como que algo rebota en algo, no sé explicarlo muy bien, pero algo así. Ya, que rebota, me gusta esa idea. ¿A qué le suena la palabra reflejo? A un espejo. A un espejo, ¿cierto? Que yo me veo mi imagen reflejada en él. Algo que se copia, dice el Cristian. Me voy a quedar con esas tres. El espejo, que es donde uno se refleja con el espejo. Algo que se copia. El rebote que decía su compañero también, no alcancé a fijarme quién fue el que lo dijo. Pero todo tiene que ver algo como que como que algo que pasó una vez. ¿Alguien me podría decir, así a buena primera, levantando la mano, escribiendo en el chat, qué es el eco para ustedes? El Esteban, gracias, Cristian. A ver, Diego, ¿qué es el eco para ti? El rebote del sonido entre las paredes de una cueva, por ejemplo. Ya, Antonia, Iba a decir lo mismo que Diego. ya. En el chat también dicen que una onda que regresa al chocar con una superficie dura, que el sonido se repite, etcétera. ¿Se dan cuenta que como que todos hablan de rebote? Chiquillos, reflexión, reflejar es rebotar, que la onda sonora rebota, se encuentra con un obstáculo muy firme, muy duro, como dice el Ignacio, va y vuelve, rebota. Pero, les pregunto, ¿es lo mismo escuchar un rebote del sonido dentro de una habitación pequeña que en un lugar muy amplio, como por ejemplo puede ser a la orilla de un cerro? ¿El rebote del sonido se escucha exactamente igual? Por ejemplo, como dice el Esteban, cuando una pieza está vacía, cuando ustedes no le colocan cuando todavía no están puestas las cortinas, ¿el rebote del sonido se escucha igual que cuando ustedes van a un cerro? ¿No es cierto? ¿Por qué No, es no? como otro tipo de eco. No sé, no voy al cerro. O los que han escuchado un eco y lo han comparado con el de una pieza. ¿Qué tienen de distinto? Se escucha más despacio, ¿cierto? Esa es una. Pero, por ejemplo, cuando están dentro de una habitación pequeña, ya, el Cristian dice que hay menos espacio, también es un punto importante que hemos ir viendo. Cuando están en una habitación pequeña, cuando, por ejemplo, ustedes hablan, ¿alcanzan a escuchar el eco, el rebote del sonido? Profe, a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, en alguna habitación pequeña, el sonido que emito, por ejemplo, digo, en una habitación pequeña, así como más rápido, y en una más Claro, grande es como, así. eso, muy bien, a eso quería llegar. Cuando estamos en una habitación pequeña, cuando revuelve el sonido no alcanzamos a escuchar al tiro el otro, como que se escucha todo tan encima que es como decía su compañero. Pero cuando, por ejemplo, vamos a un lugar abierto, un cerro, o un lugar muy grande, y nosotros, por ejemplo, aplaudimos, alcanzamos a escuchar el sonido como que se escucha, como que hay un desfase. ¿Cierto? Claro, o cuando se escucha, cuando uno grita por la terraza para abajo en un edificio, uno alcanza a escuchar que el sonido va y vuelve. Pero uno hace eso mismo en una pieza y no se alcanza a escuchar. ¿Por qué? Porque esos dos fenómenos no son iguales. Y uno es un eco y el otro tiene otro nombre. Los músicos presentes, los que estén con el profe Cristian, los que son secos en música. La palabra reverberar, el reverb, ¿les suena? La palabra reverb, ¿no? El reverberar. Creo que hay algunos instrumentos donde se puede como el reverb, ¿cierto, Martín? Ya, Martín, explícame, ¿qué es el reverb en la música? O quien sepa. ¿Qué función cumple el reverb? ¿Alguien me podría decir, o alguien que sepa qué es el reverb en los instrumentos musicales? ¿Alguien sabe? No, porque la idea es que no lo sepan, no busquen, pero porque lo vamos a ver ahora igual. Martín, dime. Creo que es como que cuando un sonido rebota, algo así. Sí, cierto. Miren,
Igual le pueden votar al profe Cristian si no me creen, porque igual de repente puedo fallar en eso. El reverb es una opción que uno le puede como poner en los instrumentos, como las cosas para que se escuche como que el sonido rebota, como que se escucha un buen rato. Y de nuevo, ocupamos la palabra rebote, es decir, está pasando algo con esa palabra que se nos está cruzando por el camino una y otra vez. ¿Por qué? Porque cuando el sonido se refleja, cuando rebota, es porque está generando una reflexión. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Que cuando el sonido se encuentra con un obstáculo de cualquier tipo, esté cerca o lejos del obstáculo, el sonido va a rebotar y se va a reflejar en sentido contrario. Es decir, el ejemplo del eco. Si uno grita para abajo en el edificio, el sonido viaja hacia abajo, rebota en el primer piso y vuelve a subir. O sea, se encontró con un obstáculo que impide que sigan bajando y eso va a hacer que rebote y vuelva en sentido contrario. Lo mismo pasa en las habitaciones pequeñas, lo mismo pasa en los cerros, en las cuevas, etc. El sonido se encuentra con un obstáculo, puede ser una pared, una gran roca, etc. Choca con él y se devuelve. Eso es reflexión. Y nosotros decimos, pero todavía sigo pensando que reflejarme suena al espejo. Cuando veamos luz, vamos a entender que la reflexión de la luz, el reflejo de la luz es lo mismo. Mi imagen se rebota en el espejo y se devuelve a mí. Y por eso nosotros vemos nuestro reflejo. Es decir, como que la mecánica, la lógica de esto es la misma. Que la onda, sonido en este caso, viaja, o se encuentra con un obstáculo que puede ser la pared, rebota y vuelve en sentido contrario. ¿Cierto? Y ahí, chiquillos, es donde hay algunas diferencias. Debemos tener claro, chiquillos, que no es lo mismo que el sonido rebote, que se refleje, que haga este rebote de ida y vuelta en una habitación pequeña, que lo haga en una gran habitación, como puede ser, por ejemplo, un estudio de grabación, un teatro, por ejemplo, puede un estadio, o un cerro, una superficie, un sector donde haya mucho espacio. ¿Por qué? Porque ahí el reflejo del sonido cambia de nombre. Son dos tipos de reflexiones, chicos. No todas son eco. Es decir, va a depender en dónde estemos y cómo rebote el sonido, si vamos a hablar de reflexión, de eco, o de este segundo nombre que vamos a ver el día de hoy. Es decir, no todo ese sonido que uno escucha cuando rebota y se escucha de repente suena igual, no todo se la va a llamar eco. Y va a tener que ver con lo que dijo uno de sus compañeros delante, con el tema de que se escucha más lento, se escucha más rápido. Y que va directamente relacionado con el espacio en el donde estamos. El primero que vamos a ver, obviamente, este guión corresponde al eco, este fenómeno que ya todos conocemos, y quiero que entendamos algo. Nuestro oído es capaz de diferenciar dos sonidos iguales que ocurren en momentos distintos, o escuchar nuestros oídos, el ser humano tiene la capacidad de reconocer sonidos diferentes si estos ocurren en 0,1 segundos entre sí. Es decir, si hay dos sonidos seguidos, si estos pasan en 0,1 segundos de diferencia, nuestros oídos van a ser capaces de diferenciar el primero del otro. Lo que pasa en el eco, como el eco se demora esos 0,1 segundos, que aunque no crean es harto tiempo para nuestros oídos son capaces de distinguir el sonido de ida y el sonido de vuelta. Y por eso, matemáticamente, se estudió que para que nosotros podamos distinguir estos dos sonidos y hablemos de eco, nosotros debemos estar a 17 metros mínimo del lugar donde va a rebotar el sonido que nosotros emitamos. Es decir, yo estoy aquí, por ejemplo, la persona que está ahí en el dibujito, emite este sonido, obviamente esto está a escala, obviamente no está real. Si uno emite el sonido, y ese cerrito que hay ahí en la imagen está a 17 metros nuestro, se considera eco. ¿Por qué? Porque el sonido tuvo el suficiente tiempo para ir y volver y poder distinguir lo que nosotros gritamos y que después volvió de vuelta en eco. Ocurre en espacios abiertos porque generalmente en los espacios abiertos hay suficiente distancia entre quien hace el sonido y el lugar donde rebota. Ese es el ejemplo, voy a seguir, me gustó un poco ese ejemplo del edificio donde uno grita hacia abajo, porque si el primer piso está a más de 17 metros mío, yo voy a ser capaz de escuchar cuando el sonido viaje y cuando rebote de vuelta. Y eso lo consideramos eco. ¿Se entiende, chiquillos?
¿Entienden qué es el eco en este caso entonces? Es un rebote del sonido, es una reflexión, pero que ocurre cuando el sonido viaja una larga distancia, va y vuelve, y por nuestras capacidades auditivas nos hace poder distinguir el sonido de ida y el sonido de vuelta. En cambio, que yo le aviso que me voy a pasar unos 5 minutitos de la clase porque quiero mostrarles un videito para cerrar la clase con respecto al segundo concepto que vamos a ver, que es el de la reverberación. Esto pasa en lugares abiertos, les acabo de señalar, chiquillos, donde el sonido es que es capaz de viajar harto entre ida y vuelta. Entonces nosotros, por así decirlo, como dijo su compañero, somos capaces de distinguir entre uno y otro, parece que viajan lento. No, Esteban, no es el más rápido, no es el segundo más rápido. Voy a buscar porque no recuerdo si es o no. El otro que está, chiquillos, es la reverberación, que también se le llama persistencia del reflejo del sonido, del rebote, una persistencia del rebote. Eso pasa cuando el espacio es tan pequeño que el sonido no alcanza a dar ese viaje de ida y vuelta en esos 0,1 segundos que es mencionado. Es decir, el sonido tiene tan poco espacio para viajar, porque son menos de 17 metros, que el sonido va a viajar y volver tan veloz que no vamos a ser capaces de distinguirlo. Es lo que decía su compañero, que cuando está en una habitación sin nada, se escucha como ese como súper pegado. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar tan pequeño que no somos capaces de distinguir el sonido de ida y el sonido de vuelta, ¿sí? Y se va como distorsionando. ¿Y qué mejor ejemplo? La iglesia. Las iglesias, la gente que ha ido alguna vez a una iglesia, ¿se ha fijado cuando va a una iglesia que de repente la persona que habla en el micrófono no se le entiende absolutamente nada? Y se escucha como que se escucha, hay hasta chistes con eso. Y uno dice, ¡ay, que hay harto eco! No, no es eco, es reverberación. ¿Por qué? La iglesia es pequeña, las iglesias son pequeñas, son cerradas y no tienen esos 17 metros para que el sonido viaje. Entonces el sonido va a rebotar para allá, como la imagen muestra un ejemplo de reverberación, donde el sonido va a rebotar en una pared, se va a ir para allá, va a viajar para otra, va a rebotar, va a quedar en el medio enredo con el sonido, y eso provoca que no seamos capaces de distinguir los sonidos. ¿Y eso qué va a hacer? Como dice, por ejemplo, ahí el Martín, que el sonido se amplifica, el sonido se va a amplificar, se va a distorsionar, y se puede transformar en ruido perfectamente. Recordemos las características del ruido, que es una mezcla de ondas sin sentido. La reverberación, este fenómeno de eco, que ya no le vamos a llamar eco, sino que es reverberación, como ocurre en un espacio muy pequeño, es muy irregular el espacio, provoca que las ondas reboten tantas veces, se crucen, se choquen, se amplifiquen, que van a provocar irregularidades y distorsiones en la onda del sonido. Y al provocarse una distorsión del sonido, la onda se transforma en una onda irregular, que nosotros sabemos que una onda irregular es ejemplo del ruido. La resonancia es un fenómeno completamente aparte, Martín, que también lo vamos a ver. La resonancia tiene que ver con otra característica del sonido. Esa también la vamos a ver, de hecho. Entonces, esa es la característica de la reverberación. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ahora entienden, chiquillos, por qué, ¿cómo se llama? ¿Por qué el sonido no suena igual, no se escucha como ese rebote del sonido igual cuando estamos en un lugar abierto que un lugar cerrado? ¿Entienden la diferencia ahora? Sí. Porque tiene que ver con esto, con que uno es un eco, que es el que es en espacio abierto, y la reverberación, que es en espacio cerrado. Entonces, como en el espacio cerrado el sonido no tiene para dónde más viajar, perdón, en el eco tiene un lugar para ir y volver, porque es un único lugar donde rebota, va a rebotar ordenadamente, ida y vuelta, y como hay altas distancias, vamos a ser capaces de distinguirlo. Sin embargo, la reverberación, como el lugar es tan chico, el sonido va a volverse loco, por así decirlo, y va a provocar esta distorsión, este sonido como más molesto. Y para ello, chiquillos, para terminar, yo les voy a pedir unos minutitos para pasarnos, les voy a mostrar un videito, que es una llamada cámara reverberante que se encuentra en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que corresponde a la cámara que se encuentra en la cámara
del IDIEM, que es el Instituto de Ingeniería en Materiales, así se llama. Esta cámara, chiquillos, se ocupa en el IDIEM, en este Instituto de Materiales, básicamente para poder explicar el comportamiento de distintos materiales respecto a la forma que tienen de, ¿cómo se llama?, de rebotar. Así que, me dicen si se escucha. Esta es una cámara Sí, sí. Se escucha, se para escucha. apreciar superficies. ¿Lo escuchan, cierto? ¿El que habla? Sí. Sí, Sí. se escucha, se escucha. Ya, voy a dejarles correr el video para que se den cuenta lo que va pasando. Y fíjense bien cuando va a hacer una prueba al final, que es bien interesante cómo se escucha, y ahí van a ver con mayor claridad lo que es la reverberación. Ahí va. Observamos materiales altamente reflectores desde el punto de vista acústico, de tal manera que reflejan prácticamente todo sonido incidente sobre cada una de estas superficies. Pueden apreciar que el cielo de esta cámara posee una forma irregular. En una cámara como esta podemos realizar diversos tipos de mediciones acústicas, como por ejemplo mediciones de potencia acústica de ciertos electrodomésticos. Atención, tío, aquí puede sonar un poco fuerte lo que viene. También podemos realizar mediciones de los coeficientes de absorción acústicos de ciertas muestras de materiales. A continuación, escucharemos el tiempo de reverberación. Tenemos voy a llevar momento. ¿Se dieron cuenta, chiquillos, cómo sonó al final cuando pegó ese disparo? Sí. ¿No les recuerda cuando de repente se escuchan ruidos en las noches y se escucha como que o eso, o cuando la persona se alejó y iba a disparar? Sí, se iba a disparar. ¿Se dieron cuenta que al final casi ni se le entendía lo que hablaba? Yo escuché, Eso es lo que pasa con la reverberación. Eso es lo que pasa con la reverberación, chiquillos, que como el sonido tiene tan poco espacio para rebotar, y más encima esta cámara tiene forma irregular, el sonido literalmente la onda se vuelve loca y rebota para todos lados. Y claramente a los que hayan ido a una iglesia, este sonido como extraño, ese sonido como la voz como se le escuchaba al locutor aquí, a este ingeniero, se escuchaba como en la iglesia, ¿cierto? Esa es la reverberación, chiquillos. Queda claro. Y el eco no creo que haga falta porque todo el mundo sabe ya que el eco es un lugar abierto y se escucha como esa diferencia. Pero claramente en el momento que la persona dispara, pega este disparo, se escucha la reverberación en todo su esplendor. El sonido sigue escuchando, se sigue. Pero no es distinguible con facilidad. Esa es la reverberación. ¿Quedó claro entonces, tío, la diferencia? Clarísimo. Clarísimo, ¿cierto? Entonces, para cerrar, chiquillos, ¿cuál era la gran diferencia entonces entre la reverberación y el eco? La reverberación es un espacio cerrado y pequeño. ¿Ya? Y el eco es en un lugar abierto y con 17 metros de distancia. Exacto. ¿Cuántos tiempos, chiquillos, nuestros oídos son capaces de distinguir dos sonidos diferentes? 0,1 segundo. 0,1 segundo. Chiquillos, es lo mismo, o la idea también que los demás respondan también, ¿es lo mismo el reflejo del sonido que el reflejo de la luz, técnicamente? ¿Sí o no? Digamos, sí. Sí. Sí, ¿por qué? Porque, ¿cuál es la palabra que también ocupábamos para hablar de reflexión? ¿De reflejo? ¿Reflejar? Reflejar, pero había una palabra que ocupa, algunos ¿Rebote? ocupaban, el rebote. Toda onda que se refleje, sea cual sea, rebota. Choca con un obstáculo y vuelve. No se puede olvidar esos chiquillos. Que el rebote de ida y vuelta es la característica de la reflexión. Como rebote es lo que va a diferenciarse entre el rebote de la luz y el rebote del sonido. ¿Les gustó la clase, chiquillos, de día? Ajá. Sí, profe. Así vamos a estar estas próximas clases, chiquillos. Voy a ir buscando distintos experimentos para ir viendo cómo distintas características. ¿Cuál viene ahora, chiquillos? Viene el que
va a explicar por qué no escuchamos bien a las personas cuando hablan bajo el agua. Ese es el siguiente fenómeno que viene para la próxima semana. Vamos a entender por qué no le entendemos a la gente cuando habla bajo el agua. Y no es porque haya agua, solamente. Tiene otras cosas que ver. Así que eso, pues, chiquillos, dejamos la clase de aquí para no quitarles más tiempo de hoy. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir con esto. Cristian, ¿qué pasó? Que como dice el Martín, es la refracción. Claro, también voy a explicar por qué uno sabe cuando habla bajo el agua. Tiene que ver, es un montón de cosas, la verdad. Ya, chiquillos, cuídense mucho. Que Chao, tengan profe. muy buena semana Chao, profe. y que estén Chao, muy bien. profe. Ya, profe. Cuídense. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Chao, chiquillos. profe. Ya, profe. Adiós.